¿Qué es el ayuno intermitente, Sandra? Todo el mundo suele seguir el 16-8. 16 horas de ayuno y 8 horas comiendo. ¿Estáis convenciendo? Quiero empezar a hacer ayuno intermitente, pero yo soy incapaz de estar sin comer 16 horas. Sí. ¿Cómo podría esa persona empezar a incorporar el ayuno en su rutina? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Con jengibre y limón. ¡Qué energía, María! Sí, hoy sí. Hoy porque vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta, porque ya sabes que lo tengo puesto en práctica mucho tiempo y me funciona mucho. Y es... ¿Me funciona mucho? No, me va muy bien. A mí, Sí. a la gente no. Y a mí también. El ayuno intermitente. Sí. Un temazo porque la gente tiene muchas dudas. Además, cada vez que pongo preguntas y respuestas del ayuno intermitente, o sea, Hay un montón. del podcast, lo que más se repite, una de las que más, Sí. es el ayuno intermitente. Así Entonces, aquí tenemos a Sandra para resolver todas nuestras dudas. Antes de nada, ¿qué es el ayuno intermitente, Sandra? El ayuno intermitente es un descanso a nivel metabólico que le hacemos a nuestro cuerpo durante X horas al día. Por ejemplo, el ayuno básico, o sea, el ayuno es no comer. Pues Sí. el ayuno básico normalmente nocturno pues son unas 8, 9, 10 horas. Eso es lo básico que todo el mundo hace. Porque si tú duermes por la noche, hay gente que se despierta a mitad de noche y come. ¿En serio? Hay mucha gente que Sí. tiene ese problema de ansiedad que a mitad de noche pues se despierta, tiene que comer algo para volver a dormirse. Madre mía. Dani, ¿eres de eso? Pero ahí el cámara está poniendo filmando, digo, pero cara bueno, así, pero no te vale nada de lo que hablamos. Sí, pues bueno, al final eso es un problema, hay que solucionarlo, eso muchas veces pues por inflamación, realmente es una consecuencia de inflamación, también menopausia, cambios hormonales, pero bueno, que lo lógico es que hagamos como ese ayuno nocturno. Pues lo que yo siempre digo es que hay que hacer mínimo esas 12 horas para darle ese beneficio a nuestro cuerpo y darle ese descanso a nivel metabólico un poquito más largo para que tenga espacio de hacer otro tipo de funciones que no sea la digestión. Eso lo repito yo muchísimo. Pero es importante, ¿el de 12 horas se consideraría ya intermitente? Claro, No, ese es el básico. claro, Vale. exacto. Por eso te iba a decir, el ayuno intermitente ya se considera pues, a partir de las 14 horas de ayuno, ahí ya se considera el primer paso de ayuno intermitente. Vale, pero el que sí hago un inciso ya aquí, que también lo hemos hablado mucho aquí en Con Jengibre y Limón, es Sí. que el de 12 horas debería ser obligatorio para todo Claro. el mundo. O sea, mínimo cenar a las 8 o las 9 y desayunar a las 8 o las 9. Claro, esas 12 horas son básicas y hay gente que ni las cumple. Entonces, de momento, pues si tú no estás haciendo esas 12 horas, las 12 horas te van a aportar muchos beneficios. Entonces va a ser como si hicieras ayuno intermitente. Además es que en España, Sandra, pasa que estamos tan acostumbrados a cenar tarde por los horarios que hay comerciales, porque las tiendas cierran a las 9, 9 y media, la gente llega a sus casas a esa hora, se pone a duchar, se prepara la cena, a lo mejor cena a las 10 de la noche, Tal cual. y a la mañana siguiente se levanta a las 7 y ya está pensando en hacerse la tostada o el café con leche, y ya ha roto el ayuno. Claro. Es que es eso, que al final... Y luego también hay mucha gente que se toma el café con leche pensando que el café con leche no les va a romper el ayuno y la leche sí que lo rompe. Claro, es que mucha Entonces, gente que dice que yo no desayuno nada más que me tomo un café con leche, claro, por eso ya ahí estás rompe el rompiendo ayuno. Claro, tu cuerpo ya se está poniendo a trabajar, que es verdad que durante un proceso de tiempo más corto, luego puedes seguir, por ejemplo, con el ayuno durante la mañana, pero aún así estás cortando ese ayuno, esa limpieza tiene que volver a empezar de cero. Entonces lo que sí que tenemos que es obligarnos entre comillas, a hacer esas 12 horas, porque esas son básicas, ¿vale? Ya eso ya no es ayuno intermitente ni nada, eso es lo que deberíamos hacer a nivel metabólico por nuestro cuerpo. Luego es cierto que está el ayuno 14 horas, de 14 horas de ayuno y son 10 comiendo. Y el más básico, o sea, el que todo el mundo suele seguir es el 16-8. 16 horas de ayuno y 8 horas comiendo. Que ese es el que más beneficios se le atribuye porque son el que más estudios han hecho con él. Que tiene el beneficio de, por ejemplo, la autofagia, que es el hecho de limpiar pues, los restos de células que hay por ahí. Pues nuestro cuerpo ayuda a limpiar todo eso, que es lo que siempre decimos, ese descanso metabólico ayuda a hacer otro tipo de funciones, a regular nuestra sensibilidad a la insulina, que nosotros tengamos más capacidad de bajar esos picos de glucosa, dejando ese espacio ahí entre comida y comida, de que nuestro estómago mantenga ese ácido estable, porque muchas veces el hecho de comer constantemente hace que el ácido no esté ahí potente y no haga bien las digestiones. Bueno, tiene muchísimos beneficios. Otro de los beneficios... El rendimiento también decíamos en el podcast anterior, claro, mental. La claridad mental y el rendimiento también físico. Porque hay personas que piensan que cuanto más comen, más energía tienen para luego quemar. Pero muchas veces rendimos mucho más entrenando en ayunas que si desayunamos. Yo, por ejemplo, no puedo correr con nada en el estómago y en cambio cuando corro con el estómago vacío,
rindo mucho más, o sea, Claro. aguanto mucho más tiempo. Y a nivel, por ejemplo, abdominales, yo si tengo que hacer algunas abdominales y a lo mejor he comido hace 2 horas, noto como que se me sube para sí. arriba, no tengo la misma, no puedo. Entonces yo soy de las que necesito entrenar a primera hora porque necesito estar en ayunas. Sí. Entonces se podría considerar que el básico, que es el 16-8, sería a lo mejor cenar a las 8 de la noche y no comer nada hasta el mediodía. Hasta las 12 o la 1 podría. Podría aguantar. Claro, podría aguantar, Vale. que serían justo... Hay que ir contando desde que terminas de cenar, no desde que cenas. O sea, tú, por ejemplo, cenas a las 8 y terminas a las 8:30, pues cuentas. Y entonces dices 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, ahí tienes 4 horas. Pues de las 12 a las 12 ya son 12 horas. 12 horas. Y más esas 4, 12, 13, 14, 15, 16. Pues justo. Vale, perfecto. Entonces siempre Si son... terminando a las 8:30, a las 12:30. Entonces, puedes comer trucos algo. que la gente puede hacer: o bien cenar antes y desayunar más tarde, o bien no cenar, o bien no desayunar. Claro, Vale. se puede hacer eso, pero claro, siempre y cuando podamos cubrir esos requerimientos que nosotros teníamos. Por ejemplo, tú imagínate que no cenas. Si no vas a cenar, tienes que comer más, porque si no, te vas a despertar a la medianoche con hambre. Si tú imagínate de estos días que yo salgo de entrenar, yo voy a entrenar normalmente a las 9:30 De la mañana. de la mañana. Entonces llego a las 10:30, 11 menos cuarto a mi casa. Entre que me ducho, a lo mejor me pongo a hacer algo de trabajo, alguna llamada, alguna entrevista, yo que sé, cualquier cosa así. Igual voy a desayunar y ya veo que son las 1. Y digo, pues venga, pues voy a hacer una comida ya fuerte ahora. Y luego hacemos otra comida fuerte a las 5:30 o a las 6 de la tarde. Entonces yo luego ya no ceno. Claro. Hago esas 2 comidas fuertes, que es mi comida y mi cena. Lo que pasa es que ceno pues, a las 5:30, 6 de la tarde. Que eso a la gente ni se le pasa por la cabeza, pero yo muchas veces lo hago. Entonces no es que no cene por la noche, sino que he distribuido mis comidas diferentes. De diferente manera. Yo en vez de desayunar, pues por ejemplo unas tostadas con jamón, como la gran mayoría de personas desayunan, una tostada con aceite y tomate, pues voy a desayunar unos huevos a la plancha con queso, con unas tostadas, con jamón serrano, con boquerones, que mucha gente me dice, madre mía, menudos desayunos te metes, no sé cómo estás delgada. Pues es eso, no es que me meta un pedazo de desayuno y luego me haga un pedazo de comida y luego un pedazo de merienda, sino que me hago ese pedazo de desayuno que al final es como si fuese una comida, pero tiene que ir bien completo. Si mi desayuno es una tostada con tomate y aceite, yo no puedo pretender comer a las 4 horas, algo, espaciar esas 4 horas también de descanso que siempre digo entre comidas. De hecho, al final se conoce, fijaros, la palabra desayuno. De hecho, dicen que es la comida más importante del día. Sí. No es el desayuno como tal, hablábamos en un podcast Claro. también, es el desayunar. Es la primera comida que hace Salir del después de un ayuno. ayuno. Entonces, al final, cuanta más grasa buena y más proteína le metamos, mucho Claro. mejor. Nuestro cuerpo va con muchas ganas de comer lo primero que le da a tu cuerpo. O sea, tú date cuenta que estás 16 horas de ayuno. Entonces, esas 16 horas de ayuno, en cuanto le das el primer alimento a tu cuerpo, de ahí intenta coger todos los nutrientes. Entonces, tienen que ser alimentos muy nutritivos, porque si tú le metes después de 16 horas de ayuno, te comes un croissant de chocolate, pues ese croissant de chocolate te va a afectar más que si te lo comes en otro momento del día. No es que te vaya a afectar más, sino que tu cuerpo al final espera recibir energía buena, nutrientes buenos. Y no lo estás recibiendo. Y luego otra cosa importante, de nada vale que hagáis ayuno intermitente, es decir, llevo un ayuno de 16 horas si lo vas a romper con un croissant. No, al final, si vas a aprovechar los beneficios del ayuno precisamente para que lo rompas con comida saludable y nutritiva. Al final, de nada vale que ya haga el esfuerzo, porque yo, es verdad que ahora, o sea, cuando el día que empecé a hacer ayuno, o sea, que empecé a conocer, yo lo conocí por el Zapataki, fíjate. Sí, hace muchísimos años ya decía el Zapataki que hacía ayuno, y yo decía, es imposible que yo esté más de 10 horas sin comer, o sea, porque yo, o sea, me levantaba pensando en el desayuno. Claro. Cuando empecé, ahora hablaremos de cómo empezar a hacerlo, a día de hoy, yo, es que a no ser que esté de viaje o que no cenara por cualquier cosa o algo, es imposible que me levante con hambre. Entonces, para mí es normalizar ya desayunar a partir de las 11 o a veces ni desayunar y dejarlo para la comida. Son los hábitos, porque yo, por ejemplo, antes estaba acostumbrada a desayunar todos los días, pero porque mi madre, yo ahora recordando, tirando el tiempo atrás, me acuerdo de cuando mi madre me obligaba a desayunar. Porque claro, muchas veces cuando no me obligaba a desayunar y me dejaba que me fuese al colegio sin desayunar, la profesora incluso le reñía, porque yo no desayunaba. Pero luego me acostumbré a desayunar porque mi madre es como que me incitaba y al final, ¿qué desayunaba? Pues lo que más me gustaba y lo que me podía apetecer cuando una persona no tiene hambre. ¿A ti qué te apetece? Cuando tú terminas de comer, estás hinchado y te dicen, ¿quieres una tarta de chocolate? Pues te puede apetecer y abrirse el apetito de repente y tener hambre, pero solamente de tarta. No tienes hambre de comerte una cucharada más de arroz o un poco más de pescado. Tienes hambre de la tarta. Entonces, claro, si una persona está acostumbrada a desayunar cosas que le gustan y lo que más le gusta lo toma para desayunar, porque mucha gente dice, no, yo es que el único pan que como es el del desayuno. Entonces, si tú
te mueres por el pan y el desayuno lleva pan, Te levantas vas a estar pensando, deseando comer pan. Sí, te levantas pensando en el pan que te pero va a no comer. porque tengas hambre. Sí. Entonces también hay que saber un poco diferenciar si es hambre real o es porque te apetece mucho eso. Entonces tenemos que optar por opciones siempre saludables porque dice la gente, pero ¿cómo me voy a comer yo para desayunar una espinaca? Es que eso nos apetece. Pues si tienes hambre, te apetece. Yo muchas mañanas que desayuno lo que me ha sobrado del mediodía anterior. O sea, a lo mejor me he hecho un o de la revuelto de noche. espárragos y me lo como para desayunar. Yo también. ¿Sabes? Que me apetece. O sea, porque tengo hambre realmente. Claro. Porque me levanto temprano, he trabajado, he entrenado, voy en ayuna porque ahora hablaremos también de qué nos rompe el ayuno. Yo soy muy de infusiones, lo sabemos también, en plan mucho de jengibre, de limón, de tal. Entonces, claro, al final yo voy toda la mañana saciando. Cuando llego a comer, como lo que tengo es hambre, me puedo comer un revuelto de espárragos, me puedo comer unos tomates, una ensalada de Claro. tomate con melva, porque me apetece eso, porque tengo hambre, no tengo ansiedad por la comida. Claro. Por eso me tomo yo esos pedazos de desayuno porque Claro. me los como con hambre. Vale, entonces Sandra, ahora vamos con esa persona que dice, vale, me estáis convenciendo, quiero empezar a hacer ayuno intermitente, pero yo soy incapaz de estar sin comer 16 horas. Sí. ¿Cómo podría esa persona empezar a incorporar el ayuno en su rutina? Yo siempre recomiendo empezar hábitos progresivos. Por ejemplo, si tú ahora mismo estás haciendo 9 horas de ayuno, que no es nada, No. empieza a hacer 10. Y estate una semana haciendo 10. O sea, yo lo que siempre digo es que no seamos tampoco... no nos exijamos demasiado, porque al final nos exigimos hacer el ayuno, nos exigimos quitarnos el alcohol, nos exigimos quitarnos lo edulcorante, el azúcar, comer más fruta, comer más verdura, y al final son tantos cambios que llega un momento que te agobias, sí. explota y dices tú que le den viento a la dieta esta y yo me vuelvo a mis croissants por la mañana y a mis 9 horas de ayuno. Entonces vamos a hacer primero 10, luego 11, luego 12. Si ves que no te cuesta nada, pues puedes ir aumentando más rápidamente, pero primero acostumbrarte, porque la costumbre de verdad es muy, muy importante. Entonces, si ahora mismo estamos haciendo las 12, decimos, venga, hemos conseguido llegar a las 12. Yo hace poco hicimos un reto en Nutricionate, hace poco, hace ya en verano. Para quien no lo sepa, Nutricionate es la clínica de Sandra, de nutrición, que hace retos y Hacemos todo eso. retos puntuales, por ejemplo, estaremos ya en el reto, estamos grabando con antelación, estamos ya en el reto de Navidad. Anda. Porque ahora mismo está siendo el reto de Navidad. Entonces, yo en los retos siempre incito a la gente como que haga el ayuno. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes que hay como fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 es como la inicial, la fase 2 es la intermedia y la fase 3 ya es de personas que ya están haciendo ayuno intermitente y quieren continuar. Entonces, la fase 1 es intentar llegar a esas 12 horas. Si no lo estás haciendo, intenta conseguirlo. Poco a poco, de forma progresiva, intenta llegar a esas 12 horas. En la fase intermedia, para mí es ya estar en esas 12 horas, entonces intentar llegar a esas 16. Entonces pasamos a las 14, luego a las 16 y nos mantenemos ahí estables. Y ya la fase pro es como ya estamos en las 16 y entonces queremos mantenerlas o reducir incluso las ingestas intermedias. Tú haces 16 horas, pero quiero hacer aún encima esas 4 o 5 horas también entre comidas y quiero hacer 2 comidas al día, que sería realmente lo suyo, entre 2 y 3 comidas al día. La fase final ya, que es para las personas que quieren dejar ese espacio también entre comidas, esas 4 o 5 horas y a lo mejor hacer 2 comidas al día. Y luego, por ejemplo, yo que a veces soy capaz de hacerte 18 20, ¿es malo? No. No es malo. Al final, yo lo que siempre digo es que hay que escuchar tu cuerpo. Y si tú un día tu cuerpo no te pide comer y hacer 18 20 horas de ayuno, pues la haces y ya está. Y es bueno, ¿no? Claro, o sea, decir... sí, siempre y cuando a ti no te genere ansiedad, vale. sí. Si tú, por ejemplo, notas que a ti, tú quieres llegar, quiero llegar a las 18 horas y a las 20 a ver si llego y estás con el reloj mirando, eso es malo. Ya. Porque eso al final te está haciendo que te obsesiones. Para mí son cómodos hacer los 18 20, pues por ejemplo días como hoy que estoy toda la mañana ocupando, grabando contigo el podcast, que a lo mejor me levantas, he hecho deporte, tal, no sé qué. Al final es que no tengo ganas, ni tengo hambre, ni me acuerdo de comer. Ahora, estoy deseando terminar de grabar para poner mi zanahoria, porque tengo hambre real, o sea, quiero zanahoria, quiero, ¿sabes? Pero realmente yo nada más que puedo hacer el de 18 20 cuando o tengo por la mañana algo que estoy fuera de casa, ¿sabes? Que estás todo el día fuera y que realmente que estás entretenida y no te acuerdas. Entonces, esos son los días que intento hacerlo. O el típico día como que vengo de fin de semana, que a lo mejor estoy hasta empachada y el cuerpo es que me dice, mira María, es que no. Entonces, lo normal, el bueno sería 16-8 y si eres capaz de hacer 18-20... 16-8 está bien, pero que si, por ejemplo, no tienes hambre a la hora que llegue la hora de comer, pues entonces tú puedes alargarlo más, pero para mí 16-8 así para población en general y el lo de veo 14 bien. días también te gusta. Sí, también me para gusta. Empezar, y el de 12 horas, es que en realidad
todos están bien. Hay que adaptarlo a la persona. Si puedes hacer más si un día puedes hacer más... Mira, a mí lo que me pasa es que hay veces, hay temporadas que yo puedo hacer el ayuno intermitente, además me viene súper bien, pero hay otras temporadas de mi vida que a lo mejor no me viene bien. No. Y mi cuerpo me pide desayunar. Porque yo normalmente cuando hago ayuno lo hago para desayunar. Porque yo para cenar es que o ceno muy temprano o tengo hambre. Yo también. Entonces yo no como lo suficiente porque al final no tengo la capacidad de comer tanta cantidad en una sola vez. En cambio Alberto, por ejemplo, sí que tiene esa capacidad y él, por ejemplo, puede no cenar. Además, él le va súper bien hacer ayunos nocturnos. Por la noche no cenar. Pero yo no puedo, yo tengo que comer algo. Entonces siempre intento cenar como muy temprano porque así de esa forma yo no tengo hambre, pero tengo que cenar. Yo también. Entonces, realmente el mejor ayuno es ese. ¿Sí? Es el que hace Alberto. Ah, ya, claro. El no cenar por las noches. ¿Verdad? Quiero decir, no cenar por la noche o cenar muy pronto. Sí. Y desayunar luego, en cuanto te despiertes, hacer un buen desayuno completo. Ese es el buen ayuno. Pero es verdad que yo no puedo, o sea, yo no puedo. Para mí la cena es de las cosas más importantes. O sea, tengo hambre en la hora de la cena, no lo puedo controlar. Sí, aparte que, bueno, que hay que cenar. Quiero decir, que tampoco es que nos tengamos que prohibir cenar, pero que sí que es verdad que sí que hay que intentar. Sí. En cambio, el del desayuno es que no me cuesta nada de nada. A mí tampoco. Porque además, yo se lo hago solo. Ahora vamos a hablar también de qué se puede comer. Entonces, para mí, como la hora del desayuno, es cuando lo hablamos de esa claridad mental. Yo estoy trabajando normalmente por la mañana, es cuando yo trabajo desde muy temprano hasta el mediodía. Entonces, me paso toda la mañana con el portátil y mis infusiones. Me voy haciendo infusiones, a lo mejor me hago un café, un americano largo, o sea, es como continuamente estoy viendo. Entonces, ¿qué alimentos, Sandra? No, mejor dicho, ¿qué bebidas no romperían el ayuno por la mañana o por la noche? Estrictamente el café, el té y las infusiones. Y el agua. El agua con gas, el agua y... Sí, hablando de solo, que no lleven ni edulcorantes ni azúcar. Claro, exactamente, sin azúcar y sin edulcorantes, porque el edulcorante tampoco rompe el ayuno, pero sí que te elimina los beneficios que te pueda estar aportando el ayuno. Porque hay mucha gente que dice, no, es que las bebidas carbonatadas cero no te rompen el ayuno. Pero es que no te rompen el ayuno, pero te destrozan por dentro. O sea, que es que, ¿qué preferimos? Sí. Una cosa u otra. Entonces yo conozco de verdad muchísima gente que está ahí con la bebida cero y nada, yo es que estoy en ayuno, llevo toda la mañana en ayuno, entonces bebo bebida cero, entonces bebo más porque tengo hambre y entonces me quito el hambre con esa bebida cero. Al final tiene un eso, efecto además, contrario. eso es malísimo. Es malísimo porque ya sabemos los edulcorantes y los efectos negativos que tiene este tipo de bebidas y lo primero que le da a tu cuerpo que sea eso a primera hora de la mañana. Alucina. Igual que hablamos también en un episodio, creo que fue el del ayuno, hace ya casi un año, del chicle, que tampoco lo rompe, pero decía Sandra, ¡ojo! ¡Ojo con el chicle! no lo rompe, pero al final igual estás masticando ahí a saber qué, ¿no? Y estás haciendo el efecto Estás masticando contrario. un plástico con edulcorante, que al final no lleva solamente un tipo de edulcorante, sino que lleva varios tipos de edulcorantes. Y altera mucho de verdad nuestro paladar. Vale, entonces, si tomamos café solo, sin leche, sin azúcar ni edulcorante, té verde, té matcha, todo tipo de té, infusiones, jengibre y limón, cualquier té. Sí que es verdad que, por ejemplo, el limón, si le echa un chorro largo solamente, hay gente que a lo mejor se prepara un té con limón y le echa pues medio limón escurrido. Ahí sí. Puede romper pero el ayuno. Si infusionamos, por ejemplo, rodajas de limón o corteza de limón, no lo rompe. Y aunque sea un chorrico pequeño, si es para toda la infusión que te daba 3 vasos, tampoco va a romper el ayuno. ¿Y otra cosa, el caldo de hueso? Depende. Porque si es caldo de hueso y a lo mejor estás muy acostumbrada a hacer el ayuno, a lo mejor tú no sales de ayuno. Pero a lo mejor otra persona que no está acostumbrada sí que sale. Entonces depende del caso de la persona, igual que los caldos de verduras. Por ejemplo, tú hierves, yo que sé, unas judías verdes con cebolla y tal, y un ajo, y ese caldico luego te lo vas bebiendo. Pues normalmente lo suyo es que no te rompa el ayuno, pero hay personas que sí que se lo rompen, porque a lo mejor no estás tan acostumbrado. Depende del tipo de persona, a lo mejor sí que estás acostumbrado, pero a ti sí que te sale y ahora, ayuno eso. Una pregunta que también nos hicieron en pregunta y respuesta hace poquito, si los medicamentos, imagínate una persona que tenga que tomar medicamentos antes de irse a trabajar, pero quiere hacer ayuno y se lo tiene que tomar por la mañana, ¿los medicamentos le romperían el ayuno? Los medicamentos no rompen el ayuno, la gran mayoría, hay veces que sí, porque si llevan, por ejemplo, estos de sobres, que a lo mejor llevan azúcar o llevan almidones, dependiendo de las calorías, ¿ves? Aquí sí que nos podemos fijar en las calorías, si el medicamento tiene calorías, entonces sí que nos podría romper el ayuno. Lo que pasa que yo sí que quiero puntualizar aquí, que ya también lo resolvimos en una de las preguntas de dudas, es que la mayoría de los medicamentos necesitan tomarlos con el estómago, o sea, necesitamos tomárnoslos con el estómago lleno, porque si no nos pueden hacer daño. Nuestra digestión en nuestro estómago, incluso ocasionar úlceras.
Y hay algunos que incluso no hacen su efecto si no te lo tomas con alimentos. Cuando te dicen que te lo tienes que tomar con alimentos, te lo tienes que tomar con alimentos. Sí, además, hago un inciso, me pasó cuando me mandaste la vitamina D que tenía carencia, me dijiste que siempre la tomara con grasa, que también siempre es con la comida. El suplemento o, en este caso era un complemento, pero un medicamento a lo mejor hace falta alguna comida para que se sintetice mejor. Claro, porque, por ejemplo, la vitamina D es una vitamina liposoluble y necesita las grasas, el lipo de lipoproteína, al final necesita, o sea, de grasa, ¿cómo es? Lípido. No me salía. De lípido, entonces es como que esas vitaminas necesitan la grasa para poder sintetizarse en nuestro cuerpo. Entonces, la vitamina D necesita de tomar un buen desayuno rico en grasa. Vale, era importante, Sandra. Estábamos hablando que todo el mundo no puede hacer el ayuno, todo el mundo no está preparado o le va a costar muchísimo si en el momento que la gente note que no puede, que no lo haga, porque al final a veces también esa ansiedad, ese estrés que le puede gestionar le puede inflamar. Claro. Pero mi pregunta también es, al final, toda la población, por ejemplo, una mujer embarazada no podría hacer ayuno. Sí que podría. ¿Sí? Una mujer embarazada podría hacer el ayuno perfectamente siempre y cuando su cuerpo se lo pida. Se lo pidiera. Si tú, por ejemplo, llevas haciendo ayuno intermitente toda tu vida y te quedas embarazada, no tendrías por qué dejar de hacer ayuno intermitente, no ser que tu cuerpo, o sea, que tengas hambre. Vale. Si tú de repente tienes hambre y estás haciendo ayuno intermitente, pues sí, porque tu cuerpo está requiriendo energía que tú no le estás dando. Pero si tú, o sea, igual que una persona que sale a correr todos los días, tú eres runner y de repente te quedas embarazada, tú no tienes por qué dejar de correr. Ya. El correr, si yo ahora mismo me quedo embarazada y yo no corro y de repente me pongo a correr, puede ser daño y puede haber un aborto pero si incluso. tu cuerpo está acostumbrado, no. Exacto. Entonces yo siempre digo que es a lo que tu cuerpo esté acostumbrado. Y imagínate, una madre que dice, mira, es que mi hijo, como a ti te pasaba cuando eras pequeña, no quiere desayunar por las mañanas. ¿Sería malo que un niño se fuera sin desayunar al cole? No si luego tiene un buen almuerzo, si luego va a llevar una buena comida, o sea, tiene una cena buena anterior. Ya. Entonces depende un poco del contexto de toda su alimentación en general, de lo que haya comido el día anterior, de lo que vaya a comer durante el día. Si tú, por ejemplo, no desayunas bien, pero luego le das dinero y se compra en la cantina o en el panadero que va a la puerta, mi pueblo va a un panadero a la puerta y tú por la verja le das el dinero. Entonces, si al final... Pero eso yo creo que en las ciudades no pasa. Yo creo que no, en los pueblos. Pues el panadero va ahí a la puerta, entonces tú le compras la torta, que es una... Sí, o la cantina del cole, sí. Bueno, sí, lo que te quieras comer. Entonces, si tú no desayunas y luego te tomas eso, una napolitana de chocolate, pues al final tu hijo no va a estar bien alimentado, obviamente. Vale, y ahora, como nutricionista, ¿hay alguna patología o alguna clase de población en la que no recomendarías por nada del mundo el ayuno intermitente? No. ¿No? Si la persona le sienta bien el ayuno intermitente y... Que al final no es otra cosa que dejar al cuerpo por eso, descansar es que al final es lo que toda la vida se ha hecho. O sea, al final es comer cuando tenga hambre. Yo no digo que una persona se obligue a comer, a hacer ayuno intermitente. Por ejemplo, trastornos de comportamiento alimentario, TCA. Pues hombre, yo no recomiendo un ayuno intermitente por establecer un ayuno intermitente a esa persona porque tiene un trastorno psicológico. Entonces eso le va a hacer que el trastorno psicológico se agrave todavía más. Pero si esa persona sale del trastorno comiendo, haciendo su ayuno intermitente, interpretando que eso es por su salud, que no es por su físico, y luego va a comer, eso va a hacer que coma más en la siguiente comida, más nutrientes, pues al final puede hacer ayuno intermitente perfectamente. Sí, o sea, además, es que depende del caso, depende de la situación, depende de muchos factores, pero como poder puede. Total, que al final ayuno no es otra cosa que dejar al cuerpo descansar una hora entre comida, o sea, entre la última comida y la primera comida del día. Sí. Que hablábamos también de esos hábitos antiinflamatorios, que hay que dejar al cuerpo descansar, que lo que no es normal es lo que hacemos ahora, que es que nos levantamos comiendo, nos acostamos comiendo y nos pasamos el día comiendo, que al final es importante y que eso, que sí que una vez que pruebas los beneficios, yo te digo, me parecía imposible, igual que tú dices, yo tengo a lo mejor previa regla, que tengo mucha más hambre, el cuerpo me pide desayunar, pues adelante, o sea, al final escuchar un poquito al cuerpo. Y una de las cosas que también hace mucho la gente es hacer el ayuno con el objetivo de perder peso. Entonces, el tiempo que están con una dieta de pérdida de peso, están haciendo el ayuno intermitente y se obligan a hacer esas 16 horas. Lo están pasando mal, incluso están restringiendo su alimentación con ese tipo de ayuno. Y luego, cuando acaban la dieta, entonces vuelven a sus hábitos normales y vuelven a la tostada de tomate con jamón que se estaban tomando antes, vuelven a incluir esas calorías que estaban restringiendo y entonces te viene un efecto rebote. Básicamente. Es que te viene el efecto rebote. Entonces tú no tienes que eliminar una comida, tienes que incluirla en otra. O sea, tienes que meter ese desayuno dentro de tu comida. Porque es que si no te va a venir un efecto rebote sí o sí. Por eso la gente dice, es que claro, ¿cuánto tengo que comer? Claro, si hago ayuno intermitente tengo que comer mucho. No, es que no tienes que comer mucho, es que tienes que comer lo que tú antes comías en el desayuno, que ahora no te estás comiendo, lo tienes que meter dentro de la comida. Y a lo mejor te sacias mucho más porque tienes más nutrientes, tienes más vitaminas, o sea, tienes más de todo,
pero realmente incluso seguramente perderás peso, porque antes lo que estabas desayunando tampoco tenía ningún valor y eso estaba haciendo que te generara inflamación. Entonces, bueno, pues eso, no hacerlo con el objetivo de pérdida de peso, a mí eso nunca me gusta, porque sí que es verdad que si nos ponemos a buscar las propiedades del ayuno intermitente, pues sí que es verdad que al final pues restringe, quieras que no, alimentos, baja un poco las calorías que estás consumiendo, también hay más quema de grasa, porque al final estás cogiendo reservas de hidratos de carbono y estás quemando grasa. Bueno, sí que hay muchos beneficios, pero no me gusta incluso ni nombrarlo. Y eso que yo al final soy nutricionista especializada, aparte de inflamación, también en pérdida de peso, que tengo muchos pacientes de pérdida de peso, pero no lo recomiendo nunca. La pérdida de peso puede estar incluido, pero no con el objetivo de perder peso con el ayuno intermitente. No es la dieta del ayuno intermitente, sino que el ayuno intermitente Te ayuda. puede formar parte de tu alimentación, pero luego con el objetivo de mantenerlo y viendo los beneficios que te puede ocasionar, pues como hemos dicho, a nivel claridad mental, a nivel sensibilidad a la insulina, autofagia, etcétera. Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Bueno, pues la semana que viene seguimos hablando. Creo que la semana que viene podemos hacer un preguntas y respuestas que nos llegan muchísimas a Instagram. Vale, sí. Y a la gente le gusta ese tipo de podcast. Así que nos vemos la semana que viene Muy bien. Con Jengibre Y limón. Un beso.